Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar, quería dar la bienvenida a las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles y a la representación sindical de las escuelas. Buenos días, señora Delgado. Mire, el 29 de abril este Parlamento aprobó una PNL instando al Gobierno a paralizar el cierre de las escuelas infantiles Anaga y La Folía. Y de verdad que confiábamos que la opinión de este Parlamento significase algo para este Gobierno de coalición Canaria y Partido Popular, tan dado a exigir a otros determinados cumplimientos, pero cuando tienen que cumplir ustedes no se sienten para nada llamados a ese cumplimiento. Señora Delgado, rectificar no es signo de debilidad, es signo de inteligencia y empatía. Y usted está todavía a tiempo de rectificar, de cumplir con este Parlamento y, sobre todo, cumplir con las familias y con las trabajadoras de las escuelas infantiles. Mire, usted se contradice mucho cuando viene a este Parlamento. En la comisión del 22 de mayo dijo que ahora, en ese momento, iba a crear la comisión de trabajo para el traspaso. Pero es que cuando yo le pregunté a usted en la comisión de marzo, me dijo que había una transición ordenada hacia educación, por lo tanto dio a entender que desde marzo, incluso antes, estaba negociando el traspaso con educación. Pero mire, es que la carta que usted le manda al consejero de Educación solicitando iniciar formalmente el grupo de trabajo y el traspaso es del 3 de junio. Entonces, señora consejera, usted en marzo mintió, dijo que estaba haciendo algo cuando la primera vez que se dirige es el 3 de junio. Yo sé que a los grupos que apoyan al Gobierno no les gusta que yo diga que usted miente, pero es que a las pruebas me remito. Pero mire, si de verdad tenía intención de mejorar la situación de las escuelas, ¿por qué antes de anunciar los cierres no se sentó con las trabajadoras, no se sentó con los comités de empresa a analizar la situación de las escuelas, a valorar necesidades y posibles mejoras antes de plantear ese cierre? 3 años han pasado para poder reunirse y trabajar con los comités y no ha hecho nada, que son las personas que mejor conocen las escuelas, las que mejor conocen las necesidades y las que mejores pueden aportar soluciones a la realidad de las escuelas. Mire, desde 2024 los comités mandando escritos a la secretaria general técnica, a la directora general, a usted misma, solicitando reuniones ¿para qué? Para hablar de la situación de las escuelas infantiles y plantear posibles mejoras. ¿Y cuándo se reúne por primera vez el equipo directivo de su consejería con el comité? El 21 de mayo, después de 3 años de gestión al frente de la consejería. El 21 de mayo. ¿Y por qué? Por la presión social, porque han tenido que salir a las calles, a movilizarse, con el apoyo de las asociaciones vecinales, tanto en el barrio de Salamanca como en el barrio de Zárate. Y por la aprobación de esta PNL se sientan a negociar el 21 de mayo. Una reunión que fue calificada por los comités como de una total falta de sinceridad y nula voluntad de diálogo. Pero ¿sabe lo más grave, señora consejera? La respuesta de su directora general de infancia, al afirmar que los niños y niñas de 0 a 3 años deberían estar con sus madres y no escolarizarlos. Claro, si esa es la visión que tiene la responsable de lo que significan las escuelas infantiles, que es un ciclo educativo fundamental para el desarrollo de la infancia, para generar igualdad de oportunidades y para reducir la pobreza. Si esa es la visión, que se queden en casa con sus madres, ahora empezamos a entender muchas cosas. Mire, usted habla de medidas de reorganización, garantizar la eficiencia y la calidad del servicio público. Pero es que, mire, para eso no hace falta cerrar las escuelas infantiles. Lo que tiene que hacer es mejorar la gestión desde su consejería para resolver los problemas que tienen las escuelas. Movilizar al personal de esas 2 escuelas no va a resolver la falta de personal que tienen las escuelas infantiles. Eso no soluciona el problema. Las sustituciones que se eternizan, es falso esas medidas de mejora que usted comenta. Ahora mismo, por ejemplo, en la Atalaya llevan desde enero sin personal de cocina. Los niños y las niñas comiendo de catering, que no es la mejor alimentación que pueden recibir. Y ese problema no se resuelve cerrando las escuelas, se resuelve agilizando las sustituciones. Las educadoras están solas en el aula, hacen el trabajo de 3, de auxiliar de apoyo, de maestra y ayudante de comedor. Seguimos sin la
figura de la pareja educativa. Mire, si Educación ha desistido de abrir las aulas en verano porque no se dan las condiciones laborales y organizativas, pero esa realidad es la que viven durante todo el año sus escuelas infantiles. Hay una discriminación entre el personal de educación y el personal de las escuelas infantiles de su consejería. Y eso no se resuelve cerrando escuelas, se resuelve mejorando la gestión y haciendo el traspaso a educación. Mire, si cada 2 por 3 cierran las aulas, igual por eso disminuye la demanda, no por esos argumentos que usted se ha inventado en ese informe, cuando además no ha adoptado ni una sola medida en todo este tiempo para intentar buscar una solución. Simplemente se plantea el cierre. Hay escuelas que han hecho campañas de puertas abiertas, de difusión, y han incrementado la matriculación como la Atalaya, pero es que hay demanda potencial en el entorno de las escuelas y no ha hecho nada, ni una sola medida para atraer esa demanda potencial a las escuelas, ni una sola medida. Además, el anuncio de la gratuidad seguramente va a incrementar la demanda. Es que usted decide cerrarla antes incluso de valorar una decisión que es positiva y que puede atraer demanda a las escuelas. Habla de que ha bajado la demanda, pero es que en el informe que usted elabora se ve que hay una evolución que empieza, tras la pandemia, se empieza a recuperar y tras una bajada puntual, usted se basa en eso para cerrar las escuelas. Mire, dice que las familias tienen otras alternativas dentro del municipio y que no sufren afección. Eso es desconocer la realidad social de la familia, dificultar la movilidad, ampliar los traslados porque no están en el mismo barrio, ni siquiera en la misma zona de influencia. Y eso es desconocer la realidad de las familias vulnerables. Ese coste de transporte va a hacer que muchas familias desistan de escolarizar a sus hijas. Y eso es generar desigualdad. Demuestra usted y este gobierno una total falta de sensibilidad y conocimiento e interés de la realidad social. Rectifique, pare. Gracias, señora Mañez. Señora consejera de Bienestar Social, tiene la palabra. Bueno, vamos para allá. Señora presidenta, señoras diputadas, señoras diputadas, yo creo que de este tema ya hemos hablado en varias ocasiones y aquí no se ha intentado construir por el Partido Socialista un relato de cierre, de abandono y de improvisación que no se corresponde con la realidad. Y yo lo siento, pero a mí que me acuse usted de mentirosa, hágaselo ver, hágaselo ver. Nosotros hemos realizado un estudio que se lleva realizando desde el año 2022, ya por el anterior equipo de gobierno, que, por cierto, me exige usted a mí un traspaso a la Consejería de Educación que ustedes no hicieron ni esto para iniciar ese traspaso. Entonces, me pide usted a mí explicaciones de algo que su gobierno no hizo. Miren, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ha venido realizando un continuado seguimiento de la evolución de las escuelas infantiles de titularidad de esta comunidad autónoma, así como de la adecuación de los centros a los requisitos organizativos, educativos y funcionales exigidos por la normativa vigente. Durante los últimos cursos hemos constatado una disminución progresiva de la demanda de las plazas en la red de escuelas infantiles y para eso no tiene más que ver usted las solicitudes y las solicitudes presentadas y las matrículas realizadas finalmente, ofertándose mucho más plazas de las que han sido ocupadas. Circunstancias motivadas principalmente, evidentemente, por factores demográficos y estructurales, en las que destacan el descenso sostenido de la natalidad en Canarias, el fomento de políticas sociales de conciliación familiar y la incorporación progresiva de plazas que ha realizado mi compañero. ¿Qué ha realizado mi compañero y no ustedes? De plazas del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, en centros dependientes de la Consejería de Educación. ¿Y qué ha realizado mi compañero en esta legislatura? Ustedes no. En el curso 2019-2020 se ocuparon 888 plazas, quedando menores en lista de espera. En el 2024-2025
se ocuparon solo 736 plazas, ofertándose 920. Y en el curso actual se han ocupado 677 plazas ocupadas, porque la gente pues prefiere ir a los centros de educación donde sus hijos van a estar después ya toda su vida académica. Esta situación generó un descenso en la demanda de plazas en los diferentes centros en relación al número de plazas ofertadas, situación que hizo necesaria revisar la distribución territorial de los actuales recursos y adoptar medidas de reorganización. Tras un análisis individualizado de cada escuela, se permitió detectar necesidades específicas y diseñar respuestas ajustadas a cada escuela. Se ha reforzado el carácter educativo y social para dar una mayor respuesta a los menores y a las familias que se encuentran en nuestras escuelas infantiles. Se ha ido adecuando todo eso al Decreto 201/2008 de 30 de septiembre, donde se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que implanten el primer ciclo de educación infantil de esta comunidad autónoma. Se ha realizado, con el fin de optimizar el funcionamiento de las escuelas, una reorganización de las unidades para garantizar la asistencia de grupos de edad diferenciados, una adaptación de las infraestructuras y ejecución de obras de mejora, un aumento de personal de apoyo educativo, una reducción de las ratios por aula para mejorar la atención educativa, una creación de mecanismos ágiles de sustitución del personal, publicación y activación de las listas de sustitución por isla, permitiendo cobertura de ausencias con distintas categorías profesionales, educadoras infantiles, personal de cocina, camareras, limpiadoras. Pese a estas actuaciones, determinados centros continúan presentando niveles de ocupación significativamente inferiores a los restos de la red. La Escuela Infantil Anaga presenta los niveles de ocupación más reducidos de la isla de Tenerife, solo ocupadas 32 plazas, con un dato muy importante, con ausencia total de alumnado nacido en el 2025. El análisis realizado con las familias que se verían afectadas por el cierre evidencia que la práctica totalidad de las mismas dispone de alternativas de escolarización dentro del mismo municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde permanecen operativas las escuelas infantiles Añaza, Bensunción y Bentenulla. Asimismo, la capacidad disponible de los restantes centros permite absorber la demanda procedente de Anaga. En la Escuela Infantil Las Folías constituye el centro con menor número de solicitudes de toda la red, 34 plazas ocupadas, también con ausencia total de alumnado nacido en 2025. La previsión de ocupación resulta claramente insuficiente para justificar el mantenimiento de una estructura organizativa completa, personal propio y gasto de funcionamiento asociado. La supresión de las escuelas responde a criterios objetivos de planificación y eficiencia administrativa. Descenso continuado de la demanda de plazas en el conjunto de la red. Escaso número de solicitudes registradas en ambos centros. Existencia de otros centros, los mismos municipios, con capacidad suficiente para absorber el alumnado. Optimización de los recursos humanos, materiales y económicos. Mejora de la eficiencia organizativa y de adecuación de los requisitos. Garantía de continuidad de la atención educativa. Posibilidad de reforzar la calidad de la atención en los centros y reubicación del personal en las escuelas de los otros centros del mismo municipio. Entre las actuaciones previstas en el curso 2026-2027 destaca la implementación de la gratuidad de las escuelas infantiles. Esta medida responde a la necesidad de adaptar un marco regulador a la realidad social y educativa actual. Y también hemos implementado un servicio de atención temprana en las escuelas infantiles, garantizando la detección precoz y la intervención profesional para mejorar el desarrollo integral de los menores. Estará ubicada en la Escuela Infantil La Asunción, dando cobertura desde aquí a todas las familias menores y personal educativo de todas las escuelas. Para ello, hay ya una psicóloga establecida en el mismo. Los fines que se persiguen son detección precoz de dificultades, intervención especializada inmediata, coordinación escuela, familia y servicios sanitarios, formación del personal docente y reducción de riesgos de exclusión educativa. En definitiva, la evolución del número de plazas en la red evidencia una disminución sostenida de la ocupación de plazas. Gracias, señora consejera. Señora Mañez, su tiempo de réplica. Gracias, presidenta. Señora consejera, mientras hablaba tendría que haber estado mirando
a su personal, porque a todas esas cosas que usted tiene en ese papelito y que estaba leyendo, arriba decían, no, es que no se han enterado, es que a usted le cuentan cosas, pero su personal no se ha enterado de todas esas medidas que usted está contando. Mire, habla de que hay guarderías en todo el municipio de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos, es que las distancias usted no las controla, sabe en hora punta cómo están las ciudades y lo que significa dejar a 2 barrios sin alternativa y para esa familia. Sí, mire, hablamos del derecho a la educación y eso es lo que usted está vulnerando con el cierre de estas escuelas. Habla de que mantener las escuelas de Anaya y Las Folías, lo dijo en marzo, tienen un alto coste para los canarios y las canarias. Lo que tiene un alto coste para los canarios y las canarias es cerrar escuelas infantiles y limitar las oportunidades de educación de esos niños y niñas de familias vulnerables, porque eso es acabar incrementando las tasas de pobreza. Y esto lo dice además el gobierno más caro de la historia, que ha multiplicado el número de altos cargos de este gobierno. Eso es cinismo político. Usted suele acusar al Pacto de las Flores, al gobierno de Ángel Víctor, y cuando no a Madrid, cuando no tiene respuesta y cuando usted es la responsable de la gestión. ¿Sabe lo que no hizo el gobierno de Ángel Víctor Torres? Cerrar escuelas infantiles. Eso lo está haciendo este gobierno. Mire, no ha habido reuniones. Usted es un ejemplo de mala fe negocial, porque se sienta a negociar el 21 de junio sin dar alternativa ni voluntad de diálogo en ningún momento. No les dejan que puedan ocupar vacantes en otros lugares de la consejería. Tienen que ser en las escuelas infantiles. Usted está vulnerando, encima que es una medida forzosa, se les niega la posibilidad y el derecho de ocupar vacantes en otras plazas. Pero es que encima es una falta de respeto a los comités. No se les está informando de cómo va a ser ese traspaso, de cómo va a ser esa movilidad. Le han dicho las directoras de otros centros que pueden llevarse el material de estas escuelas. Eso es, desde luego, una absoluta falta de empatía. Como me decía una compañera, están ya midiendo las mesas y las sillas antes ni siquiera de saber qué va a pasar con el personal de las escuelas. Eso es falta de empatía y falta de transparencia, señora Delgado. Pero mire, ya se lo he dicho, esto es un error, pero usted no es la responsable. Es el señor Clavijo, que es el presidente del gobierno y tiene la autoridad para parar este atropello y no mirar para otro lado. Islas iguales, ¿para quiénes? Para los ricos, a los que benefició con la supresión del impuesto de donaciones y asociaciones, porque para las familias y las trabajadoras de las escuelas infantiles, igualdad ninguno. Pare este atropello. Gracias, señora Mañez. Señora consejera de Bienestar Social, tiene la palabra. La dirección general, la directora general, la jefa... Por cierto, esto que les he estado leyendo no es un informe hecho por mí, no es un informe hecho por la gente que me ayuda a elaborar todo lo que tengo que decir en los plenos. No. Esto está firmado por la jefa de sección de Programas, Prevención y Protección de Menores. Porque nosotros cuando hacemos este tema, lo hacemos por indicaciones de los funcionarios de la casa, por indicaciones de la organización de la casa, porque es como tiene que ser. Nosotros nos tenemos que llevar por los informes técnicos de los funcionarios públicos que realizan la labor. Yo he respetado, creo que he respetado un poquito el talante, y aunque ustedes se han dedicado a aplaudir todo el rato, que me parece estupendo, yo creo que deben respetar un poquito la intervención de esta consejera. Nosotros hemos llevado a cabo varias reuniones con la familia. En la última, las pasadas semanas, realizamos reuniones tanto con la familia de la Escuela Infantil Anaga, donde estuvo la directora general, la jefa de sección de apoyo al servicio, la directora del centro y toda la familia, analizando toda la familia la reubicación que se había dado. ¿Y saben lo que nos dijeron la mayoría de ellas?
que resulta que se iban a ir ahora a la primera escuela infantil que ellos solicitaron cuando escolarizaron a sus hijos. Con lo cual se le estaba dando una respuesta todavía mejor. De hecho, en la escuela infantil La Folía, donde también estuvieron la directora, la técnica del servicio, la jefa de sección y la directora, también nos dijeron que ellos habían pedido la escuela infantil, primero La Fuente, que era donde ahora se iban a dirigir, y no La Folía. Estamos hablando de que todas ellas han manifestado que quieren ser trasladadas a esas nuevas escuelas infantiles y que quieren seguir en esas escuelas infantiles el periodo que les queda. Asimismo, hemos invitado a todas esas familias a que, si alguna tenía alguna duda con eso, que fueran incluso a esas escuelas infantiles a verla y analizar su situación. Y además, otra cuestión. Nosotros vamos con esas escuelas infantiles, con esos centros, vamos a realizar una labor importante, una labor social importante. Vamos a hacer ludotecas, vamos a hacer centros de atención a mayores, vamos a hacer una apertura total de ese centro a lo que la sociedad y a lo que esos barrios nos han solicitado. Y eso es lo que vamos a seguir. No vamos a hacer lo que usted nos diga que haya que hacer. Gracias, señora consejera. Muy bien, hemos finalizado la interpelación y pasamos a debatir ahora las proposiciones no de ley. La primera del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre la docencia compartida en centros educativos de Canarias. Tiene enmiendas. Inicia su intervención la señora Tejera Rodríguez.